Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Om Namah Shivaya. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo satsang. Continuamos con el estudio de las 20 instrucciones espirituales, una de las tantas instrucciones que nos dejó Swami Jivananda. Estamos en la instrucción 15 y dice así, instrucción 15, ¿no? Reduce tus deseos. Si tienes 4 camisas, reduce el número a 3 o 2. Lleva una vida feliz y contenta. Evita preocupaciones innecesarias. Sé mentalmente desapegado. Ten una vida sencilla y el pensamiento elevado. Piensa en quienes no tienen ni siquiera una décima parte de lo que tú tienes. Comparte lo que tienes con los demás. Esta es una poderosa instrucción que tiene especialmente el tema del deseo para trabajar. Vamos a leer un poquito ahora un comentario de Swami Chidananda, después vamos a leer otros escritos conducentes al tema, ¿no? Swami Chidananda, que comenta estas 20 instrucciones, discípulo de Swami Jivananda, dice, aquí encontramos un equivalente a las enseñanzas del Mahatma Gandhi, en la siguiente frase: vida sencilla y pensamiento elevado. Esa se dice que era una de las máximas de Mahatma Gandhi, que después muchos yogis tomaron, ¿no? Como Shivananda, ¿no? Vida sencilla y pensamiento elevado. Gurudev dice en su libro sobre sadhana que un karma yogi, o un practicante de yoga, reduce sus necesidades y lentamente controla los sentidos. Sirve a todos con amor puro y cósmico y con un sama bhavana, visión igualitaria, viendo en todos manifestaciones del Señor. Con el servicio constante, los celos y otras malas emociones desaparecen completamente. La mente inquieta debe aquietarse reduciendo tus necesidades y destruyendo los deseos terrenales inútiles. Ahora vamos a trabajar un poco con eso, con el concepto del deseo, ¿no? Ten un solo deseo fuerte, la liberación. ¿Eh? Vamos a ver que otros deseos también en cierta medida están permitidos, y vamos a ver cuál es la norma y cuáles son los permitidos, pero hay uno que debe crecer siempre, ¿no? Que se llama el deseo de liberación, que le llamamos también mumushukva, anhelo o deseo por moksha, por liberación. También se le llama otra palabra sánscrita muy bonita, es subecha. Subecha quiere decir, su quiere decir auspicioso o buen, icha, buen deseo, ¿no? Es el deseo especialmente de realizar a la divinidad, ¿no? Por supuesto, también el deseo de servir a otros, el deseo de mejorar, de prosperar espiritualmente, y también vamos a ver que en otros órdenes también, pero el principal que debe ser el motor de la vida espiritual con el discernimiento es la realización de Dios. Ese es el deseo también de liberación. Entonces podrás abrir tu mente a las influencias espirituales superiores. La luz divina descenderá lentamente. Podrás sentir realmente el cambio interior y la elevación espiritual. Gradualmente la conciencia personal se fundirá en la conciencia cósmica. La voluntad individual se unirá a la voluntad divina o la voluntad cósmica. Este es el estado de samadhi o supraconciencia. El hombre ahora se ha transmutado en Dios. Después de muchas eras, ha regresado a su hogar original o morada inmortal
o la bienaventuranza eterna. Este es un breve comentario de Swami Chidananda, ¿verdad? Vamos a trabajar ahora con una lectura de Shivananda y después vamos a aportar de otro Swami que comenta algo sobre el deseo muy interesante que ahora lo vamos a comentar. ¿Mm? Entonces, Shivananda nos dice en esta instrucción que tenemos que reducir los deseos. Vamos a hablar un poquito de la dinámica del deseo. Esto está en un libro de Swami Shivananda que se llama Mente, sus misterios y su control. ¿Mm? Dice Shivananda, el deseo es un modo de la mente emotiva. Tiene la capacidad de llevar la mente hacia afuera. El deseo nos mantiene siempre la mente hacia afuera, a no ser el deseo de realización o el deseo de liberación, que es el buen deseo, ¿verdad? El deseo es combustible, es el combustible, el pensamiento es el fuego. El fuego del pensamiento se mantiene ardiendo con el combustible del deseo. Si suspendes la provisión de combustible, el fuego se retraerá a su matriz. Por eso al deseo se lo compara con el fuego, porque es insaciable. Y por eso nos piden de a poco ir reduciendo el sentido de necesidad, primero porque nos proyecta siempre hacia encontrar la felicidad en algo que siento que necesito para ser feliz, y siempre voy proyectándola hacia algo externo, ¿no? Ese es el problema que ahora vamos a trabajar, ¿verdad? Y en un punto se vuelve la mente insaciable y a su vez nunca obtiene esa felicidad porque los objetos en sí nunca son fuente de felicidad, ¿eh? Son necesarios para vivir en el mundo, ciertos objetos con moderación, ahora vamos a ver, ¿verdad? Pero nunca van a ser fuente de felicidad absoluta. Son fuente dual, un poco de placer, pero también mezclado con dolor. Y a su vez siempre va a aumentar en la medida que no conozca esa dinámica, ¿no? La mente queda pura únicamente cuando al ser despojada de los deseos, resulta indiferente a los placeres y las penas, no es atraída ya por ningún objeto y queda libre de las garras de la gran ilusión, tal como un pájaro que, liberado de su jaula, vuela libremente por el espacio. Deseo, pensamiento y ahankara, que es el ego, el egoísmo, constituyen un círculo vicioso. Si puedes destruir cualquiera de ellos, los otros dos morirán por sí mismos. Estos son los tres pilares, la piedra angular del edificio mental. Son los tres eslabones de la cadena de la mente. Destruye algunos de estos eslabones y toda la cadena se romperá, y conectarás con el ser verdadero que es la fuente de la felicidad. Sivananda dice, ¿por qué surge ese deseo, ¿no? Ese deseo de necesidad, esa necesidad de gratificar sensorialmente o de obtener felicidad de algo externo? ¿Por qué surge el deseo en la mente? Debido a Ananda Abhava, la ausencia de dicha, esa dicha que por esencia somos, ¿verdad? Y nada externo te lo puede aportar. Es una esencia innata de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es Satchit Ananda, se dice. Existencia, siempre existimos. Es conciencia o conocimiento, todo el conocimiento está allí. Y a su vez es Ananda. Ananda es dicha absoluta, que a su vez no depende de ningún objeto externo y los objetos no la tienen. Solamente se obtiene cuando se logra ese estado, ese cese total de deseo, ¿no? La causa del deseo es la existencia de objetos externos. La curiosidad se convierte en el deseo en la mente. El interés y el sentimiento preceden al deseo. La anticipación y la expectativa lo engordan. Pues una cosa interesante que se habla siempre es eh, el concepto de que la satisfacción del deseo solo concede una satisfacción ilusoria. Así lo titula Shivananda en esta sección de este libro, ¿no? Dice, el deseo excita la mente y los sentidos. Cuando el deseo se gratifica mediante el gozo del objeto deseado,
llega una satisfacción temporal. Por supuesto que hay allí una satisfacción, pero es una satisfacción temporal, y esa paz que se obtiene siempre se discierne, no viene del objeto, sino de un momento de ausencia de deseo, ¿no? Y también de concentración. Incluso cuando estás en el objeto, la satisfacción del objeto es donde deriva la verdadera satisfacción, es en la concentración de ese momento. Y en ese momento no hay otro objeto. Se dice que esa satisfacción o esa paz, cuando sigue habiendo otros deseos, dura unos segundos nomás, ¿verdad? Inmediatamente cuando se obtiene el deseo, ya el objeto ya surge, se dice, otras impurezas de la mente. Y cuando hay apego a eso, ¿verdad? Surge el miedo por perderla, surge la avaricia, el sentimiento de quiero otra cosa, ¿verdad? Dice Shivananda, la primera taza de leche caliente te da placer, la segunda disgusto. Después que terminó el disfrute, llega tripti. Tripti es un estado de satisfacción. De ahí que surja el disgusto cuando se toma la segunda taza, porque ya estás satisfecho y la segunda ya no te va a dar satisfacción, te va a dar dolor, o enfermedad. Así con cualquier objeto, ¿no? Eh, por eso no está la capacidad en el objeto de dejarte satisfecho verdaderamente, ¿no? Siempre hay una necesidad de otra cosa. Dice, en la leche no hay un placer verdadero, o en cualquier objeto que tú creas que te puede dar eh, placer. La felicidad está únicamente en el Atman. Se refleja en el objeto, leche, debido a la ignorancia, o en cualquier otro objeto. Si hubiera realmente felicidad en la leche, o en cualquier objeto, ésta concedería placer siempre y en todas las personas. Siempre se da el ejemplo también del helado, ¿no? El helado parece algo placentero y que quiero, ¿no? El primer helado te da placer, el segundo helado te da placer, el tercer helado te da placer o ya te empieza a dar dolor y ya el cuarto, el quinto quizás ya se viene ahí un dolor muy fuerte, ¿no? Y también se dice el mismo lado, si el objeto estuviera en el helado, suponga que ahora estás en la Antártida con 30 grados bajo cero, con 40 grados de fiebre, te voy a traer ese helado y ese mismo helado que antes te da placer, ahora te va a dar dolor. Entonces, no existe posibilidad de satisfacción verdadera a través de los deseos. Por eso dice Sivananda que hay que encontrar la satisfacción y mantener lo que llamamos santosh. Santosh es la cualidad del contentamiento. ¿eh? La mente siempre tiene un defecto, uno de los tantos defectos que se llama eh, eh, avárana, ¿verdad? Que es siempre, siempre querer más, nunca se satisface. Por eso el antídoto para eso es el sentido del contentamiento. Esto deriva del saber que realmente la verdadera felicidad no viene de nada externo, ¿no? Sino de un estado de conexión con el ser, con la fuente de deseo. Eso gradualmente vamos eh, llegando a eso gradualmente. La vida de yoga, poco a poco, cuando te va reduciendo esa agitación por lo externo, vas abstrayéndote de los objetos, vas conectando más con esa fuente interior, poco a poco se va transformando en la práctica en una vida más sencilla y en un pensamiento elevado siempre, ¿no? Vas viendo que realmente se necesita menos, y de a poco nos vamos dando cuenta que vamos acumulando, acumulando, acumulando cantidad de cosas en la mente, físicas y también emocionales, que bueno, es bueno de a poco ir soltando, ¿no? Ahora, cuando hablamos del deseo, estuvimos trabajando en el curso de Bhagavad Gita, que ya aprovecho
bueno, a invitarlos a sumarse. Tenemos dos grupos los lunes a las 19 horas, que estamos por el capítulo 7 y estamos haciendo verso a verso. Eso nos lleva como 2 años, 3 años, toda la escritura. Y estamos los miércoles, tenemos un grupo en el cual lo hacemos más reducido en tiempo, pero los versos esenciales, ¿no? Estamos en el capítulo 2 y, y estamos en una sección donde hay una pregunta de Arjuna a Krishna, al Señor, en donde él le pregunta qué características tiene la persona que está establecida en el samadhi, ¿no? En el estado supraconsciente. Le dice, ¿qué características tiene, oh Krishna, la persona de sabiduría estable y que está absorta en el estado supraconsciente? Cómo habla el de sabiduría estable, ¿no? Cómo se sienta, cómo camina. Eso es lo que quiere saber Arjuna. Un poco está curioso de lo externo, ¿no? Krishna no le va a responder nada de lo externo porque lo externo puede engañar, y puede no reflejar realmente el verdadero estado de esa persona. El Señor responde, Krishna, de otra manera, de una manera, ¿cuál es su estado interno? ¿No? Entonces dice, el Señor bendito dijo, o Arjuna, se dice de una persona que tiene sabiduría estable cuando ha abandonado completamente todos los deseos de la mente y está satisfecho en el yo por el yo. Está satisfecho en el ser. Ese estado es absolutamente natural en él, ¿verdad? Por eso, naturalmente, incluso los deseos mismos lo abandonan, no a él. Y dice todos, completamente todos los deseos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo será para nosotros que todavía no estamos en ese estado, ¿no? Y aquí hay vamos a hacer una lectura, que ya lo hicimos en el grupo, para aquellos que están participando ya del grupo lo van a repasar. Es una lectura muy interesante sobre esta instrucción, ¿verdad? Que es la instrucción eh, mayor, ¿eh? La instrucción que lleva a la iluminación, y que la dicen los grandes sabios, es que hay que abandonar los deseos, ¿no? Para llegar al estado de iluminación. Eh, Incluso hasta se llega a decir que hasta el deseo de liberación hay que abandonar, ¿no? El deseo de liberación es un gran motor, es Subecha se llama, un buen deseo que tenemos que promover, pero en un punto para la liberación final es el último deseo que hay que abandonar. Mientras tanto es un gran motor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los demás deseos? Entonces vamos a poner ahí una lectura que nos va a dar una buena moderación y un buen entendimiento de que en realidad el problema no es el deseo, sino qué tipo de deseos son los que nos alejan, ¿verdad? Y del camino, ¿no? Esta es una lectura de un Swami de la tradición Shivananda contemporáneo, discípulo de Swami Dayananda, que se llama Swami Paramartananda, ¿no? Es un Swami muy vedántico, un Jnana Yogi, y nos dice así es sobre este instrucción, ¿verdad? Descripción del sabio, ¿no? Por supuesto que Krishna va a seguir describiendo en los demás versos otras características, pero la primera que destaca es la ausencia completa de deseos. Ahora, esto también, la palabra ausencia de deseos debe entenderse, ¿no? Que mientras estamos en el mundo hay ciertos deseos que hay que mantener, vamos a ver de qué manera, ¿no? Entonces, esto nos dice, ¿no? Debe entenderse muy claramente esta instrucción, liberarse de los deseos, ¿no? Porque en la escritura se habla de dos tipos de deseo. Un tipo de deseo es el que está permitido, como el colesterol. Hay dos variedades, ¿verdad? El HDL y el LDL. Una de ellas es la variedad permitida, ¿verdad? El buen colesterol, que se llama. Por eso hay un buen deseo o un grupo de buenos deseos. Especialmente el buen deseo por excelencia es el deseo de liberación, ¿no? Ese es el buen deseo que inicia a su vez el camino espiritual del aspirante y el discernimiento de dónde está la verdadera felicidad, ¿no? Pero vamos a ver que otros deseos también eh, para vivir en el mundo son necesarios, ¿no? Vamos a ver eh, cuáles son los requisitos para que sea también un buen deseo, ¿no? Y ese buen deseo como el colesterol,
y no el mal deseo, ¿no? Dice, el otro es solo peligroso, ¿eh? El otro colesterol. O sea, que hay deseos que son peligrosos, que son los deseos más mundanos, más exagerados, ¿verdad? Los deseos que vienen de las emociones negativas, ¿verdad? Del mismo modo, entre los deseos también tenemos el permitido y el no permitido. Por lo tanto, debemos saber claramente cuáles están permitidos para poder disfrutar felizmente de esos deseos, ¿eh? Sabiendo que incluso que estoy eh, cumpliendo con el deber, ¿eh? Dice a su vez Krishna, eh, en otra parte, en esta parte él dice que el sabio ha abandonado todos los deseos, pero en otra parte Krishna dice, yo soy el deseo de acuerdo al Dharma, el deseo permitido, que ahora vamos a ver. Por lo tanto, debemos saber claramente cuáles están permitidos para poder disfrutar felizmente de esos deseos. ¿Cuáles son esos deseos permitidos? Son aquellos que cumplen tres condiciones. ¿Cuáles son? Primero, deben ser legítimos, ¿eh? Llamamos deseos nobles, ¿eh? Deseos dhármicos. Llamamos a eso los deseos dhármicos, como el deseo de un padre de que un hijo crezca bien y que el hijo sea bien educado, ¿verdad? El deseo del aspirante, ¿verdad? De hacer el bien, de crecer espiritualmente, de desarrollar virtudes, eh, de ayudar a otros. Esos son también buenos deseos, son deseos legítimos, ¿no? La segunda condición, ¿verdad? Es la moderación, ¿eh? Y aquí es donde está también esta instrucción que nos dice Sivananda, reduce los deseos o que los deseos sean moderados, ¿no? Eh, Hay algunas citas a su vez, haciendo un entre paréntesis de saber popular, ¿no? En varias tradiciones, ¿no? Hay, eh, algunas citas sobre el deseo, ¿no? Dice, por ejemplo, Sócrates, ¿no? Famoso con dos citas similares. Una es, dice, quien no está contento con lo que tiene, y esa es la desarrollo del santosh, ¿verdad? Tampoco estará contento con lo que desearía tener, ¿verdad? Cuando tenga todo lo que desea tener, si no estaba contento con lo que ya tenía, nunca va a haber nunca va a haber felicidad, ¿verdad? Otra forma es quien no es feliz con poco, tampoco será feliz con mucho, ¿verdad? Y un poco más tarde decía Séneca, ¿verdad? De la tradición escuela estoica, decía, no es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea, ¿verdad? Y decía San Francisco de Asís, el famoso, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Porque vivimos en el mundo y hay necesidades que hay que cubrir, en diferentes órdenes. Entonces, en ese sentido, tenemos que comer, tenemos que sacarnos el frío, tenemos que ayudar a otros, a nuestros familiares también, a que tengan lo necesario para nuestros hijos, pero en un punto tiene que haber siempre moderación, porque si no, la mente siempre va a querer más, Tiene un pequeñito demonio que se llama avaricia lobha en sánscrito, que si yo no lo trabajo, nunca va a estar satisfecha con lo que tiene, ¿no? Lo que queremos decir con moderado es esto, cuando los deseos mundanos de una persona, a su vez, ¿verdad?, llegan a tal nivel que toda su vida está dedicada solo a la búsqueda material y no tiene tiempo para contactar su centro espiritual, porque la escritura dice que por muy ocupado que estés, debes poder dedicar tiempo diario a tu práctica espiritual. Debes poder asignar algo de tiempo todos los días a tu práctica. Puede ser estudio de escrituras, puede ser reflexión sobre lo que has estudiado, puede ser leer un libro espiritual. Nosotros le sumamos en nuestra tradición la práctica de asanas, la práctica de pranayama. Ya vimos los puntos anteriores de Sivananda, ¿no? La repetición del mantra, esa meditación diaria, eso es a diario que nunca puede faltar, ¿verdad? Porque todo ser humano, dice, todo ser humano es una mezcla de personalidad espiritual y material. Una vida dedicada solo a la ganancia material es un enfoque desequilibrado. Y por lo tanto, si los deseos van más allá de un límite,
que estás tan absorto que te aleja de tu centro espiritual, pierdes el equilibrio espiritual. Esto es, dice, una vida peligrosa. Ya está dependiendo de esas necesidades y no ve dónde está la esencia, ¿no? Hagas lo que hagas, debes poder recordar que todo esto en el mundo material y todo lo que la mente se siente que necesita, ¿verdad? Es impermanente, y todo esto es incidental, ya sea el cuerpo o el dinero o todas estas cosas, o todas estas cosas. Nuestra verdadera búsqueda y verdadera personalidad es la espiritual. Por lo tanto, la segunda condición, para que un deseo sea bueno, como el colesterol, dice, es asignar tiempo, como el buen colesterol, es asignar tiempo para la espiritualidad. Hagas lo que hagas. Tienes 100 fábricas que dirigir, no nos importa. Viajas por todo el mundo, no nos importa. Dice. El Vedanta no quiere restringirte, pero lo que dice es, hagas lo que hagas, no debes olvidar el centro de gravedad, que es la divinidad interna, ¿no? Y la práctica que te lleva a eso, a reconocer que en realidad la felicidad ya está ahí, es innata, eres tú, ¿no? Como siempre decimos el terrón de azúcar que le dice a otro, ay, quiero ser dulce. ¿eh? El terrón de azúcar ya es dulce. Entonces, esa felicidad es innata, está allí, está dentro, ¿no? Dice, entonces, ¿cuál es la segunda condición? Cumple todos tus deseos, deseos legítimos, pero ten tiempo para la espiritual, los buenos deseos, los deseos legítimos, ¿no? En los cuales tampoco eh, daño a nadie ni pisoteo a nadie para obtenerlos, ¿no? Y la tercera condición, que es esto es muy importante, ¿verdad? Dice, todos estos deseos, es decir, los deseos moderados y legítimos, deben ser deseos no vinculantes, ¿verdad? En inglés él le llama non-binding, ¿no? No hay una palabra tan clara. Ahora vamos a ver alguna similitud, ¿no? Sinónimo, ¿no? Deseo deben ser no vinculantes. ¿Qué quiere decir no vinculante? Deseo en el cual tú no atas tu felicidad por esto mismo, ¿no? Por reconocer, por discernimiento que te puede aportar un bienestar, te puede aportar lo necesitas para desarrollarte en el mundo, pero la felicidad no depende de eso, ¿verdad? Deseas algo entonces que es noble, que es legítimo, lo deseas con moderación, ¿m? Pero sabes que tu paz interior no depende de conseguirlo, ¿verdad? Y en ese sentido te sueltas el fruto, ¿no? Eso es justamente lo que intenta explicar con eso de deseo no vinculante, ¿verdad? Podemos tener metas, podemos tener proyectos, aspiraciones, ¿verdad? Pero sin convertirlas en una condición indispensable, ¿no? Para estar bien, ¿verdad? Cuando el deseo es esclavizante, digamos, cuando es ata, ¿verdad? Eh, Se generan en la mente, necesito que esto suceda para ser feliz, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, viene mucho dolor cuando no obtenemos lo que deseamos, viene frustración, puede venir enojo, la ira. ¿eh? Entonces dice, ¿cuál es la diferencia entre deseo vinculante y no vinculante? O deseo eh, que está atado al resultado, ¿verdad? O desapegado del resultado, o sea que no te apegas al resultado. La respuesta es, cuando un deseo es un deseo vinculante, tiene la potencialidad de alterarte, ¿verdad? Cuando un deseo es un deseo vinculante, o sea que estás pendiente del resultado para sentirte feliz o satisfecho, tiene la potencialidad de alterarte, de afectarte. Porque cuando tengo un deseo vinculante, naturalmente trato de cumplir ese deseo, pero si ese deseo se cumple o no, no está totalmente bajo mi control, ¿verdad? Por eso en el Gita Krishna dice en el verso 47 del capítulo 2, solo tienes control sobre la acción, mas no sobre el fruto, ¿no? Y que el fruto de la acción se dice no sea tu motivo, que si no estés pendiente del fruto, del resultado. Hacé todo lo que tengas que hacer, ese es tu, tenés control sobre eso, intencioná, pero a su vez soltá el fruto y aceptá cuando no llega de la manera
que tú quieres, aceptarlo como parte también de la voluntad de Dios, con sama. Sama significa ecuanimidad, equilibrio, ¿no? Dice, eh, por lo tanto, él dice más adelante, adelantando, que cuando los deseos son vinculantes o estoy dependiente del resultado se dice, voy activando como bombas, dice. Un deseo vinculante es una bomba de tiempo que puede alterarte en cualquier momento, ¿eh? Cuando no se manifiesta de la manera que tú expectabas, ¿no? Por lo tanto, debes desactivar esa bomba mediante una comprensión adecuada. ¿Cuál es esta comprensión? Tengo este deseo, esta necesidad, y trabajaré por ello también, y buscaré la gracia del Señor también, pero a pesar de todo esto, hay posibilidades de que no se cumpla, o no se cumpla en la medida que yo quiera. Y cuando ocurre tal situación, estoy mentalmente preparado, preparada para aceptar eso también. ¿Eh? Entonces ofrezco al Señor esa intención, ese deseo, ese buen deseo, pero a su vez también comprendo que el resultado no está en mis manos, que depende de toda una circunstancia, en definitiva del propio karma, ¿no? Esta preparación mental, dice, incluso, dice, cuando planeas ver un programa de televisión o un partido de fútbol, ahora que viene el Mundial, ¿eh? Está bien desear que el equipo gane propio, pero a su vez soltar eso, ¿no? Y saber que también está el deseo del otro, que gane el otro, ¿verdad? Y ser feliz de todas maneras, ¿no? Disfrutar del evento, ¿no? En las escrituras a tales deseos que cumplen estos tres, ¿verdad? Requisitos, ¿verdad? Que sean legítimos, que sean nobles, que sean moderados y a su vez que pueda soltar el resultado y aceptar cuando no llega, porque es la voluntad de Dios y llegará de otra manera o en el momento que la divinidad define, se llaman sudakamas también, ¿verdad? Sudakama significa buenos deseos. Vamos a dejar allí unos segunditos de silencio. ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्म अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ paz, paz, paz. Agradecemos a todos los maestros, Sombró, Sadhguru Shivananda Maharaj Ki Ya. Muchas gracias por participar. Nos vemos el domingo que viene. Que pasen muy linda semana. Om Om.